Él decía en la célebre Carta de la Perfección a sus hijos: no dejaré de dar espuelas, como el jinete, ¿no?, que pica al caballo con la espuela, no dejaré de dar espuelas aun a los que corren a la santidad de entre vosotros. Siempre la idea del magis, del más, lo que más agrada a Dios, siempre, la magnanimidad, la grandeza, ¿no?, es decir, la santidad. Decía el célebre escritor español Gregorio Marañón, hablando también de San Ignacio: todo gran santo es un héroe, pero en San Ignacio el tema heroico adquiere una realidad y una grandeza patéticas. Y es cierto, es patético, es tremendo, es tremendo. Uno se queda completamente asustado, ¿no? Uno se siente menos que un enano. Y el quinto rasgo que quisiera subrayar es el don de gentes, ya natural en él, innato, que tenía lo que hoy llamaríamos el líder, para emplear una palabra moderna, ¿no? Y es eso, ¿no? San Ignacio nació para ser un líder, por eso enseguida la gente acudía a él, por eso enseguida se le unieron los primeros y los segundos, los terceros compañeros, y así sucesivamente. Hay algo en él que atraía, que seducía, hasta tal punto que le llamaban el seductor, ya en la Universidad de París. Le llamaban el seductor, el seductor. Y él mismo, en una de sus cartas, también, aunque por humildad, por modestia lo dice en plural, dice: nosotros, los jesuitas, que nos llaman los seductores. Él fue realmente el que los sedujo. San Ignacio, pues, amados hermanos, en síntesis, el caballero, el romántico y el andariego, el peregrino. El caballero al servicio de su Rey eterno y Señor universal, Cristo; el romántico enamorado perdidamente de su Dulcinea, la Santísima Virgen, la Madre de Dios; y el andariego también, diríamos, el Quijote, que se lanza a esa gran aventura, primero de la santidad y segundo de la conquista del mundo, para entrar con todos los enemigos, como dirá él, en la gloria del Padre, de Dios nuestro Señor. En términos filosóficos o metafísicos, podríamos también decir lo mismo del temperamento y de la doctrina, del estilo, del espíritu ignaciano, con estos tres célebres, entre otros, axiomas. El primero, que dice: lo que se mueve necesariamente es movido por otro. Principio de la filosofía escolástica. Quid movetur, avalio movetur. Aplicado, claro está, al orden sobrenatural. Es decir, que la iniciativa tiene que ser avalio. San Ignacio es un hombre que siempre se deja mover por otro. Ese otro es Dios nuestro Señor, es el Espíritu Santo. San Ignacio es un hombre que constantemente está, diríamos, atento a las mociones del Espíritu Santo, atento a la voz de Dios, para hacer siempre su divina voluntad, siempre. Y siempre abandonado en los brazos de la divina providencia. Un hombre que, más que moverse, se deja mover. Segundo axioma: quid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Lo que es recibido, sea en el conocimiento, sea en el afecto, es recibido según la forma, la capacidad, diríamos, el potencial, la potencia del recipiente. Si mi recipiente es grande, recibo más. Si me abro más a la gracia, recibo más. Si me abro menos, menos. Y si me cierro a la gracia, me quedo sin nada. Es verdad. Por eso San Ignacio quiere ensanchar más y más, diríamos, el alma, el corazón del ejercitante, ¿no?, para recibir más, porque Dios se brinda
más y más. Y de aquí el tercer axioma, bonum diffusivum sui. El bien tiende a comunicarse. Dios, el bien infinito, el amor infinito, Dios es amor, que justamente lo que Él quiere es llenarnos de su amor. En consecuencia, el fin que pretende San Ignacio en los ejercicios no es más que este: enamorarnos de Cristo, enamorarnos de Dios. Por eso los ejercicios terminan con ese broche de oro de esa contemplación llamada justamente para alcanzar, yo diría, para abrazarnos, más que alcanzar, para llegar a la plenitud del amor, al enamoramiento de Dios. Siempre el romántico enamorado. En esta segunda parte tratemos, amados hermanos, de reducir a síntesis, por razón del tiempo, toda la espiritualidad ignaciana, que de alguna manera está como significada, simbolizada, en aquella célebre, famosa ilustración, como él la llama, junto al río Cardoner, o mejor dicho, en la célebre, o entonces el célebre pueblo de Manresa, en Cataluña. Vale la pena leerlo, porque tiene una importancia muy fundamental. Se fue su camino de Montserrat pensando, como siempre solía, en las hazañas que había de hacer por amor de Dios, claro, ya convertido. Como tenía todo el entendimiento lleno de aquellas cosas, Amadís de Gaula y de semejantes libros, le venían algunas cosas al pensamiento semejantes a ellas, y así se determinó de velar sus armas toda una noche, como Don Quijote y los caballeros andantes de la época, velar sus armas de caballeros, colgaban la espada y el puñal, se despojaban de sus vestimentas y se revestían de la armadura del caballero, sin sentarse ni acostarse, mas a ratos en pie y a ratos de rodillas, como un caballero, delante del altar de Nuestra Señora de Montserrat, a donde tenía determinado dejar sus vestidos y vestirse las armas de Cristo. Esto ocurre en la célebre meditación de Cristo Rey en los ejercicios, donde el ejercitante se despoja de sus hábitos, sobre todo internos, claro está, de la vida pasada, del pecado, y se reviste de la librea de Cristo. Pues partido de este lugar, fuese según su costumbre, pensando en sus propósitos, y llegando a Montserrat, después de hecha oración y concertado con el confesor, se confesó por escrito, generalmente una confesión general, que duró 3 días, confesión general que duró 3 días, ¿no? Y concertó con el confesor que mandase recoger la mula y que la espada y el puñal colgase en la iglesia, en el altar de Nuestra Señora. Y este fue el primer hombre a quien descubrió su determinación. La víspera de Nuestra Señora de marzo, en la noche, el año de 22, se fue lo más secretamente que pudo a un pobre, y despojándose de todos sus vestidos, los dio a un pobre y se vistió de su deseado vestido, y se fue a hincar de rodillas delante del altar de Nuestra Señora, y unas veces de esta manera y otras en pie, con su bordón de peregrino en la mano, pasó toda la noche, y en amaneciendo se partió por no ser conocido, y se fue no el camino derecho de Barcelona, donde hallaría muchos que le conociesen, deseos de pasar desapercibido, y le honrasen, mas desvióse a un pueblo que se dice Manresa, donde determinaba estar en un hospital algunos días, y también notar algunas cosas en su libro, famoso libro, que llevaba él muy guardado y con que iba muy consolado. En realidad, el libro de los ejercicios, de alguna manera diríamos que es como
una cuenta de conciencia de San Ignacio en forma anónima, en forma personal. Lo dejó escrito en la parte de su diario espiritual, al cual nos vamos a referir ahora para terminar. Y yendo ya 1 legua de Montserrat, le alcanzó un hombre que venía con mucha prisa en pos de él, y le preguntó si había él dado unos vestidos a un pobre, como el pobre decía, y respondiendo que sí, le saltaron las lágrimas de los ojos de compasión del pobre a quien había dado los vestidos, de compasión porque entendió que lo vejaban, pensando que los había hurtado. Pobre. Mas por mucho que él huía la estimación, no pudo estar mucho en Manresa sin que las gentes dijesen grandes cosas, naciendo la opinión de lo de Montserrat, y luego creció la fama a decir más de lo que era. Los santos, cuanto más quieren ocultarse, es inútil. La santidad le sale por los poros de su alma y de su cuerpo. Pues bien, veamos lo que dice él respecto de la iluminación o ilustración. Una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba a poco más de 1 milla de Manresa, creo yo, se llama San Pablo, y el camino va junto al río, y yendo así en sus devociones, se sentó un poco en la cara hacia el río, el cual iba hondo, mucho caudal, y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras, y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. La creación, diría yo, el mundo, le apareció a San Ignacio, una visión mística extraordinaria, como transfigurada. Esto es lo que San Ignacio tendría y tenía presente, sin duda, cuando escribió el principio y fundamento de sus ejercicios. Ver a Dios en todas las cosas en Dios. Es como la creación engalanada, algo así, como diría San Juan, hablando de la Iglesia en el Apocalipsis. Y no se puede declarar las cosas particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento, de manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las juntase todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Y después que esto duró un buen rato, este rapto, este éxtasis, se fue a hincar de rodillas a una cruz que estaba allí cerca a dar gracias a Dios. La célebre ilustración del Cardoner. Fue un rapto, un éxtasis, un arrobamiento. Pues bien, estas palabras con las que comienza el principio fundamento, ya conocidas, las sabemos de memoria seguramente, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, podemos decir, son la síntesis de su espiritualidad. Alabar, es decir, buscar siempre y en todo la mayor gloria de Dios. El mirar siempre y en todas las cosas el último fin, que es el que va a dar valor, sentido, orden a todas las demás cosas. Siempre, dirá él, deseando y eligiendo lo que más sea a gloria, alabanza de Dios nuestro Señor. Esta idea de lo que más, esta idea que es una idea luz, una idea fuerza, una idea clave, una idea síntesis ignaciana de la alabanza, de la mayor gloria de Dios,
está latente y patente en todas y cada una de las páginas de sus ejercicios. Desde el principio y fundamento hasta la contemplación para alcanzar amor, pasando por la meditación del rey temporal, los binarios, las banderas, las reglas de elección, las reglas para sentir con la Iglesia, etcétera, etcétera. Por algo, San Ignacio tenía, diría yo, si se me permite la expresión, un temperamento profundamente litúrgico, de tal manera que no podemos entender ni practicar los ejercicios ignacianos sino en la luz de la liturgia. Alabar. En esa palabra está todo el sentido de la liturgia, el amor apasionado a esa alabanza con mayúscula a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, per ipsum et cum ipso et in ipso, por Él, con Él y en Él, en Cristo, Cristo Rey, y en la Iglesia. Esa es la gran idea, digamos, que como hilo conductor, como hilo de oro, recorre todas las páginas de los ejercicios. De ahí que la Iglesia haya elegido en la poscomunión de la fiesta litúrgica de San Ignacio, 31 de julio, pronto lo vamos a celebrar, si Dios quiere, esas palabras, Ignem veni mittere in terram, de Cristo. He venido a traer fuego a la tierra, y qué otra cosa quiero sino que arda. Ese es el fuego del amor. San Ignacio, el caballero de fuego, el enamorado. Es el Magnificat. San Ignacio quiere prender fuego a toda la tierra. Su corazón es un volcán de amor a Dios. Él tenía que apretarse el pecho muchas veces en la oración, porque no podía contener tanto fuego, tanto calor, para en todo amar y servir. Palabras de San Ignacio, en todo amar y servir a Cristo, a Dios nuestro Señor. Amar, hacer la voluntad de, buscar la mayor gloria de Dios, es justamente, equivale a hacer en todo la voluntad de Dios, como se ve en las reglas de elección. Citemos a título de ejemplo nada más este tercer punto en el segundo modo de elección. Pedir a Dios nuestro Señor, quiera Él mover mi voluntad, quiera Él mover mi voluntad y poner en mi alma lo que yo tengo que hacer acerca de la cosa propuesta, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente en mi entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad. ¿Y cómo conocer la voluntad de Dios? San Ignacio nos responde muy sintéticamente de dos maneras. Internamente, mediante lo que él llama las consolaciones, la consolación de Dios, las mociones internas del Espíritu Santo en mi alma. Se supone, por supuesto, un alma que busca la perfección evangélica, un alma que ya tiene un cierto nivel de vida espiritual, un cierto grado de unión con Dios. San Ignacio estaba atento siempre a lo que el Espíritu Santo le decía de alguna manera o le movía interiormente. Y externamente, mediante la virtud de la obediencia, típicamente virtud, diríamos, ignaciana. Obediencia a la Iglesia, o mejor, a nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica, de un modo particular y personal, obediencia al Papa, vicario de Cristo. Por eso él hizo hacer un cuarto voto a sus hijos de obediencia para ir a cualquier parte del mundo a donde el Papa los enviase, los necesitase. Ser ignaciano equivale a, si me permiten la expresión, a ser papista, entre comillas, es decir, a la fidelidad, devoción y amor y obediencia al Papa.
a Roma, a la jerarquía de la Iglesia. Lo vemos en las reglas de elección, de discernimiento y, de un modo especial, claro está, en las reglas para sentir en y con la Iglesia, que son el broche de oro de los ejercicios, porque obedeciendo a los superiores legítimos, dice San Ignacio, estamos seguros, ciertos, de hacer la voluntad de Dios. Y si el superior se equivoca, San Ignacio te da la respuesta. La prudencia está en el que manda, no en el que obedece. Si el superior se equivoca, él dará cuenta a Dios, pero a mí, como súbdito, como servidor, como vasallo, solamente me pedirá cuentas si he obedecido a quién o a quienes él ha puesto en su nombre, porque es por amor a Dios que yo obedezco. La obediencia para San Ignacio es sinónimo del amor, es una obediencia por amor, es puro amor, porque amar es querer hacer y hacer la voluntad del ser amado. En este caso, la voluntad de Dios a través de sus representantes. ¿Y cómo llegar hasta la su divina majestad? Como dirá San Ignacio, a través de los mediadores. Cristo, como hombre, mediador, la Santísima Virgen y los santos y ángeles. Recordemos los 3 coloquios célebres de las 2 banderas. Primer coloquio a la Virgen Santísima, a la Madre, para que me alcance tal gracia de su Hijo. El segundo coloquio al Hijo y el tercero al Padre Celestial. San Ignacio, hasta en esto, sigue siendo caballero. Él sabe muy bien que para llegar hasta los reyes hacen falta intermediarios, mediadores. Lo que diríamos hoy, personas de influencia. Claro, una buena recomendación. Por eso les digo muchas veces en los ejercicios, la mejor recomendación para alcanzar las gracias que pedimos a Dios nuestro Señor es la Santísima Virgen, evidentemente, la abogada nuestra, la Madre de Dios. Y como la misma Virgen Santísima, o mejor dicho, como el mismo Dios se lo hizo comprender a San Ignacio, como él lo dice en su diario espiritual, a Dios le gusta que le pidamos a través de su bendita Madre, o de la Madre de su divino Hijo. Si le pido yo directamente, a lo mejor no lo consigo, porque mis oraciones siempre se las presento yo, que estoy siempre sucio, manchado, pero si las presenta la Santísima Virgen, eso ya es distinto. Por algo el Señor nos la ha dado como madre, como abogada, como medianera. La condición, en una palabra, para hacer la voluntad de Dios y en consecuencia darle la mayor gloria y en consecuencia alcanzar la santidad, es vivir, de hecho, en la práctica, habitualmente, la indiferencia, la disponibilidad plena. La indiferencia que no es más consecuencia del amor a Dios sobre todas las cosas. Si yo amo a Dios por encima de todas las cosas, cumpliendo el primer mandamiento, que lo resume todos, amarás al Señor con toda tu alma, entonces estaré indiferente a todas las demás cosas que no son Dios, aunque sean buenas, útiles, necesarias, según la norma del tanto cuanto, también de San Ignacio, en tanto cuanto me llevan a Dios. Y si me apartan de Dios, yo apartarme de ellas. Esa es la indiferencia. San Ignacio vivía lo que escribió en los ejercicios espirituales. El segundo punto es hacer reverencia. La primera experiencia es la grandeza de Dios, que lo saca de sí, por así decirlo, ¿no? Lo enamora, lo entusiasma, lo enajena. Y la segunda experiencia, mejor dicho, sí, en esa misma experiencia, yo diría como un segundo tiempo, un segundo momento, instintivamente él se siente la nada, se siente la miseria, se siente lo que él dice en los ejercicios de los pecados, como una apostema, una llaga.
¿De dónde han salido tantos pecados, tanta ponzoña, tan turpísima? Él se siente anonadado. Un sentimiento profundísimo de humildad, que en él llega a hacerse como connatural, espontánea, consecuencia de esa vivencia o experiencia, digo, de la grandeza de Dios, del amor de Dios, de las perfecciones divinas. De ahí su agere contra, el hacer contra. De ahí esas expresiones suyas de los ejercicios, mirar quién soy yo, mirarme como una llaga hipostema, mirar toda mi corrupción y fealdad, pedir vergüenza y confusión de mí mismo, considerar mi alma ser encarcelada en este cuerpo y todo el compuesto en este valle como desterrado entre brutos animales. ¿Cuántas veces yo merecía ser condenado por siempre por mis tantos pecados? O la exclamación con admiración, ¿y la tierra cómo no se ha abierto para sorberme, tragarme, criando nuevos infiernos para siempre penar en ellos? Que yo sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Que sienta el desorden de mis operaciones. Pedir conocimiento del mundo para que, aborreciéndolo, aparte de mí las cosas mundanas y vanas, trayéndome en confusión de mis tantos pecados. Considerar que yo voy atado como en cadenas, como un esclavo, esforzarme en doler, tristar. Todas expresiones, y otras tantas, amados hermanos, que indican hasta qué punto San Ignacio quedó como horrorizado de sí mismo. En la misma medida, diría yo, en que quedó asombrado, absorto de la grandeza de Dios. Dios tenía que fundarlo en la humildad, por supuesto, que es el fundamento, diríamos, del camino de la santidad. De ahí entonces ese santo odio contra sí mismo, haciendo, dice él, contra mi propia sensualidad, contra mi amor carnal y mundano, disminuyéndome por ejemplos. ¿Quién soy yo en comparación de todos los ángeles, de todos los santos, de todos los hombres, de los ángeles? ¿Y quién soy yo en comparación de Dios? San Ignacio ya no sabe ya qué inventar, diría yo, para humillarse. Se siente confundido, avergonzado de tantos pecados, de tanta ignorancia, de tanto tiempo perdido en su vida pasada. Quiere como recuperar aceleradamente, psicología propia de un convertido, que no quiere perder el tiempo más en su vida, que quiere como quemar etapas, que quiere atrapar la santidad en un momento, aunque va a necesitar más tiempo, claro está. Es toda una vida de peregrinación, no solamente peregrinación en el sentido físico, histórico, de ir hasta Tierra Santa o hasta París, sino peregrinación de su alma, ¿no? Que va gradualmente, aceleradamente, ascendiendo a las cumbres de la más alta perfección. De ahí esa oblación de los ejercicios de la meditación del Rey temporal, tan hermosa, ¿no? Tan hermosa, en donde él se humilla hasta el fondo de sí mismo, diciendo: eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad, y delante de vuestra Madre gloriosa, y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias, y todo vituperio, y toda pobreza, ¿ven? El todo, 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 todo. Es el lenguaje de los santos, es el lenguaje de una Santa Teresa, de un San Juan de la Cruz. Todo o nada, todo para Dios, nada para mí. Dios el todo, yo la nada. El anonadamiento, el desear pasar por desapercibido, desear ser olvidado de los hombres, desear ser perseguido, injuriado, calumniado, que se rían de mí, que se burlen de mí. ¡Qué grandeza, amados hermanos! ¡Qué grandeza! Yo cuando leo San Ignacio, como estos días y toda mi vida, me paso y no me canso, al contrario, cada vez me entusiasmo más y al final termino cerrando el libro casi enojado, demasiado. Me siento nieto de enano, no sé cómo decirlo. En la comunidad de una palabra un poco más fuerte, me siento un feto de un enano al lado de él, perdónenme la expresión. Qué grandeza, ¿no?
y en una carta que escribe a su querido Francisco Javier, al gran San Francisco Javier, el 31 de enero de 1552, le dice: para que sepáis que estoy vivo en la miseria de la triste vida. Para que sepáis, vosotros mis hijos, que estoy vivo en la miseria de la triste vida. Ese destierro de que hablaba Santa Teresa y todos los santos, se han sentido como desterrados, porque para él su única patria, una vez convertido, no es más que el cielo. Esa es la locura del tercer grado de humildad, vivida por el mismo San Ignacio. Y tercero, servir. Es, diríamos, la tercera experiencia, el tercer rasgo o efecto, vivencia, no sé cómo decirlo, trayectoria de su vida. Porque no solamente él se anonada delante de la grandeza de Dios, sino que ese Dios que lo ha enamorado, lo ha terminado de enamorar, ese fuego de amor que siente en sus entrañas palpitar, en su corazón que le parece que se le va a romper el pecho, todo eso justamente es el impulso apostólico. Él no se cierra egoístamente, no es que no puede cerrarse, aunque quiera. El mismo amor de Dios, el fuego que tiende a comunicarse y a quemarlo todo, le sale de dentro para prender el mundo, para incendiar el mundo. De ahí entonces la célebre meditación, una vez más, del llamamiento de Cristo Rey. Mi voluntad de conquistar todo el mundo y todos los enemigos y entrar por último en la gloria de mi Padre. Los que más se querrán señalar en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal, ofrecerán no solamente su vida al trabajo, sino que harán oblaciones, ofrecimientos de mayor estima, de mayor valor, de mayor importancia. El amor tiende a comunicarse. San Ignacio, el caballero andante a lo divino, pensando como siempre solía en las hazañas que había de hacer por amor de Dios. Él quiere también como reconquistar, esa es la palabra. Una vez que él ha sido conquistado, reconquistar a los hombres para Cristo, para su Rey. Y por eso él emprende aquel viaje, aquella aventura, aquella locura de irse en aquellas condiciones, nada más y nada menos que a Jerusalén, a la Tierra Santa, ¿no? Para besar con su boca y tocar con sus manos y besar con sus pies los mismos santos lugares, para vivir, empaparse, que después él nos dejará de alguna manera diseñados en las célebres composiciones, como él llama, viendo el lugar, que él vio que con sus ojos los lugares sagrados. Y después Roma, donde Dios en definitiva lo quería hasta su muerte, junto al vicario de Cristo, el Papa. Por eso la mística ignaciana es una mística de servicio, servir por amor. La palabra servicio sale no sé cuántas veces constantemente. Siervo de su Señor como vasallo. Nada de servilismo, al contrario es un honor. Servir a Dios es reinar, porque es servir al Rey de Reyes. Servir a la Iglesia es reinar. Servicio noble, no servil. Y un servicio hasta la muerte, y muerte como acto de servicio, como ve el soldado, como Cristo en cuanto hombre murió en la cruz, hecho obediente hasta la muerte de cruz. Un célebre escritor jesuita, Tisiara, habla del espíritu auténticamente romano e hispánico frente a toda intromisión democrática. Perdonen por la palabra, pero leo lo que dice Tisiara. San Ignacio es un aristócrata. Es un hombre que se da al pueblo como nadie, pero un hombre que no es para nada democrático ni demócrata, con perdón, sin ánimo de ofender a nadie. De ahí que San Ignacio fue un verdadero reformador. Un verdadero reformador, digo verdadero, por supuesto. De tal manera que a sus hijos les llamaban los sacerdotes reformados,
a los primeros jesuitas, los sacerdotes reformados. Un verdadero reformador que, curiosamente, digamos, paradójica y providencialmente, contradictoriamente, diría yo, vive en la época de un Lutero del luteranismo, un falso reformador, Martín Lutero. Lutero con la bandera del libre examen, San Ignacio, por el contrario, la bandera de la obediencia, y de la obediencia a Roma. Lutero que se revela, prototipo del liberal. San Ignacio que se somete, voluntaria y amorosamente. Lutero que se revela contra el Papa de Roma precisamente. San Ignacio que le profesa una verdadera y filial devoción. Lutero, esclavo de la concupiscencia, de la carne. San Ignacio, maestro de la mortificación, de la abnegación, de la penitencia, de la austeridad de vida, del control de sí mismo. Lutero, con su falsa teología de solo Dios, sola la Biblia, la sola fe. San Ignacio, por el contrario, con su teología, no su teología, con la teología tradicional de la Iglesia, de las obras, de los mediadores, de la tradición de los santos padres, del magisterio, de la autoridad de Roma. Todo lo contrario. Por algo Dios lo suscitó en aquella época de la pseudo-reforma. Y reformador a través, sobre todo, claro está, de los ejercicios espirituales. Reformador verdadero porque él comienza por reformarse él a sí mismo, como lo demostró, antes de pretender reformar a los demás. Reformador verdadero porque él se lanzó a esa misión porque para eso el Señor se lo pidió, se lo exigió, se lo mandó, su rey. Verdadero reformador porque la reforma consiste en volver a la forma, volver a las fuentes de la divina revelación. Se trata de renovar, no de innovar, como los innovadores o falsos reformadores, o como ciertos llamados teólogos de la liberación. Y por último, a la tercera parte, ya muy breve. Después de contemplar al caballero y al peregrino, el místico. Gracias a Dios nos ha llegado una parte, y seguramente exigua, pero más que suficiente, de su diario espiritual, desconocido por lo general, y durante incluso siglos desconocido. Y justamente es el único escrito de importancia, y qué importancia, autógrafo, que conservamos de San Ignacio. Y en este diario espiritual es donde se abren nuestros ojos, por así decirlo, se ensancha nuestro corazón, caemos como de hinojos, de rodillas, al contemplar, al descubrir la dimensión gigantesca de la mística de ese alma de San Ignacio. Escondida, esa mística, decimos, en esa como corteza de austeridad del asceta, del penitente. Pues bien, en el diario, que comprende del 2 de febrero al 12 de marzo de 1544, lo que se conserva, quiero decir, y del 13 de marzo al 27 de febrero de 1545, vemos inmediatamente que el centro, la clave, el eje, el culmen del alma mística de San Ignacio fue el santo sacrificio de la misa. Fue la misa. Porque fue en la misa, precisamente,
donde San Ignacio recibió las más profundas y asiduas visiones o ilustraciones, mociones divinas. Empezando por la preparación a la misa, que comprendía por lo menos una hora antes de la misa, y que comprendía incluso como 3 tiempos o partes, por así decirlo. Primero, al despertarse, estando ya en la cama, al despertarse, ya comenzaba la primera preparación para el santo sacrificio que celebraría más tarde. Después, una hora antes de la misa, cuando él, como él dice textualmente, se apropiaba las oraciones, los textos litúrgicos de la misa que iba a celebrar. Una expresión típica de él, apropiarse las oraciones. Es decir, las meditaba, las hacía suyas, se metía de lleno en los textos, repito, de la liturgia del día. Y tercero, cuando se estaba revistiendo los ornamentos sagrados, era la preparación ya, claro, más inmediata. Él subía al altar, amados hermanos, diría yo, para poner alguna comparación ilustrativa, y hay grandes analogías, por cierto, como Moisés cuando subió al Sinaí, a la montaña sagrada para hablar cara a cara con Dios, que le cubría una nube, ¿verdad? Y bajaba del Sinaí completamente divinizado, endiosado, con un gran resplandor, hasta tal punto, dice la Escritura, que Moisés tuvo que cubrirse su cabeza para atenuar de alguna manera los rayos de luz que despedía al bajar del Sinaí. O bien, podríamos poner también como comparación el Calvario, y claro está que la misa es la renovación del misterio del sacrificio del Calvario. ¿Por qué? Y porque justamente es sacrificio, en donde el alma alaba a Dios, pero al mismo tiempo se anonada, se ofrece a Dios, se entrega a Dios, se sacrifica, ¿verdad? Y de donde también sale de la misa, digamos, para combatir el buen combate, en donde San Ignacio, en otras palabras, se llenaba de espíritu y de celo apostólico, para después esa misa, por así decirlo, prolongarla, no solamente en su vida durante el día, en todas sus obras, sino para darse y dar a Dios a los demás. La misa, diríamos, en y para San Ignacio, es el sacrificium laudis, el sacrificium carnis y el sacrificium belli. El sacrificio de alabanza, el sacrificio de la carne y el sacrificio de la guerra, es decir, de la conquista del apostolado. Alabar, hacer reverencia, inclinación y servir a Dios nuestro Señor. Y la misa también podríamos compararla en San Ignacio al monte Tabor, el monte de la transfiguración. Realmente ahí él se transfiguraba. Esa mística ignaciana tiene 3 características que señalo brevísimamente. Es trinitaria, es cristocéntrica y es mariana. En primer lugar, trinitaria, porque es justamente donde él recibe las grandes comunicaciones de las 3 divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Unas veces es una persona, otras veces otra, otras veces las 3 indistintamente. Él ya había visto, como él escribe, la esencia divina en forma de bola de fuego, y después de ahí salía de alguna manera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde se ve muy bien, coincidencia con la teología católica, no podía ser menos, la unidad de esencia y la Trinidad de personas, el misterio de la circuncisión, como se llama en teología, cómo una persona procede o es engendrada de la otra. Una mística
cristocéntrica, porque es justamente cuando San Ignacio tiene la sagrada forma, la sagrada hostia, el cuerpo de Cristo o el cáliz en sus manos, la unión íntima con Jesús, de cuyo nombre él estaba enamorado, tenía unas gracias místicas de sentir la dulzura solamente del nombre de Jesús, que para él era Cristo entero, era el corazón de Cristo. Ese método que él llama de aplicación de los sentidos en los ejercicios, ver, oír, oler, gustar y tocar, no solamente con la imaginación o los sentidos internos, sino también espiritualmente, bajo la luz sobrenatural de la fe, es un gusto especial, es un modo de ver, de sentir, de oír, de tocar, de palpar, ¿verdad? De meterse, digamos, en Cristo y Cristo metido en mí, una cosa que faltan las palabras, lógicamente, para explicarlo, es justamente en la misa, donde él se siente transformado y se entiende como cristificado, ¿no? Metido en Cristo y Cristo en él, hecho una cosa con él. Este amor a Jesús, por eso le puso ese nombre, Compañía de Jesús. Ese amor a Jesús que se ve en todos los ejercicios, sobre todo en la meditación ya dicha del Rey temporal, de las banderas, en las contemplaciones de los misterios de Cristo. Y mística mariana, porque en las primeras misas, por lo menos así consta en esta parte del diario, se solía celebrar la misa de la Santísima Virgen, a la cual tenía tanta devoción, incluso ya antes de su conversión, aquel cuadro de la Anunciación que vio tantas veces de niño y de joven en la casa solariega de Loyola, regalo de la reina Isabel, habíamos dicho, la aparición de la Virgen. El mismo San Ignacio cuenta cómo cuando salía el nombre de María en los libros devotos que leía, lo escribía con tinta azul y con tinta roja el nombre de Jesús. Son detalles de una profunda devoción. El amor filial y caballeresco al mismo tiempo a Nuestra Señora, a su reina, a su Dulcinea. Y todo esto, amados hermanos, todo esto está como impregnado, yo diría como envuelto, todo, está transido de la idea, del misterio de la realeza de Cristo. San Ignacio es el prototipo, es la encarnación viviente de la realeza de Cristo. Por eso nosotros lo hemos elegido como patrono principal del Instituto y de las legiones de Cristo Rey, amados hermanos. La encarnación viviente de la realeza de Cristo, entendida como la entiende evidentemente nuestra Santa Madre Iglesia, y como Él la vivió en todo. Tendríamos que recorrer palabra por palabra todo el libro de los ejercicios, sus cartas, su epistolario, las constituciones de la Compañía de Jesús, su autobiografía, desde luego, etcétera, para comprobar y para demostrar lo dicho. Y, ahora sí, para terminar, justamente en el Tabor, en el Sinaí, en el Calvario, del santo sacrificio del altar, San Ignacio, revestido como se le representa tradicionalmente de los ornamentos sacerdotales, es en la misa donde él recibió esos dones, esos fenómenos místicos, como el don de lágrimas, hasta llegar casi a perder la vista, en un ritmo de 4 efusiones de lágrimas y a veces sollozos que le caen por la cara, como él dice, por día, diarios, además de las visiones intelectuales e imaginarias de los altísimos misterios de nuestra Santa Fe, especialmente de la Santísima Trinidad, hasta llegar a perder el habla, como él mismo nos dice, llegaba a quedarse como mudo, no podía hablar, estaba completamente convulsionado, por esa, diríamos, esa como energía divina que le llenaba. Sentir ese calor, como él dice, amor intenso, caluroso, dice él, interior y también físico exterior, por redundancia.
Él terminaba la misa a veces temblando, extenuado, incluso a veces se enfermaba del fervor y de la impresión, de la experiencia, ¿no?, de lo divino. Hasta tenía que apretarse el pecho, decía él, apretarse el pecho por el inmenso amor, con una gran dulzura interior, hasta derretirse de amor, el enamorado Íñigo de Loyola. Sentía, dice él, notable dolor de ojos, de tanto llorar. Era tierno San Ignacio, corazón ternísimo, dentro, claro, de esa corteza, diríamos, o caparazón, de hombre austero. Y un don místico típico en San Ignacio, típico de él, y que él, no sospechando, claro está, para nada, que a nadie pudiese leer lo que escribía en su diario espiritual, por otra parte muy telegráficamente escrito, anotado, lo que él llama las locuelas. Loqui en latín significa hablar, diríamos literalmente locuciones, locuelas externas en cuanto a un sonido musical, como él dice, un sonido musical, y locuelas internas más profundas que se refieren al contenido de esas locuciones. Vale la pena, abusando una vez más de su paciencia, de leerlo, es muy breve, lo que él dice. Antes de la misa con lágrimas, y en ella con mucha abundancia de ellas, y continuadas, y con locuela interna de la misa, comparecerme más divinamente dada, habiendo demandado el mismo día, porque en toda la semana, cuando hallaba la locuela externa, cuando no hallaba, y la interna menos, aunque el sábado pasado hallaba un poco más apurado. Evidentemente no entendemos nada. Por eso, dice aquí el comentarista, dice, se inicia el ciclo de la locuela. Las locuelas se trata de palabras suavísimas que San Ignacio oye por virtud divina especial con tanta armonía interior sin poderla expresar. Son palabras de San Ignacio. Son como una música celeste, dirá San Ignacio, que produce un deleite singularísimo y evocan las armonías del cielo. Una es interna y otra externa. En la externa siente el deleite que le produce el tono de la locuela en cuanto al sonido de esa música. En la interna parece que lo que deleita al santo es el mismo fondo musical, es decir, la significación de la locuela. San Ignacio dice textualmente en el diario, en la misa con muchas lágrimas y después de la misa con ellas. Todas estas eran como el día pasado, y con el tanto gusto de la locuela interior, un asimilar o recordar de la locuela o música celeste, creciendo la devoción y afecto con lágrimas en sentir, palabra típicamente ignaciana, el sentir con Cristo, sentir las penas de los condenados, sentir aborrecimiento de los pecados, sentir la pena de los condenados en el infierno, sentir con la Iglesia, sentir, es vivencia sobrenatural que incluso redunda a veces en el natural, en la sensibilidad. De manera, amados hermanos, que San Ignacio termina su diario y prácticamente su vida con escuchando misteriosamente esa música celestial, esa música callada. Fíjense que a los principios de su conversión, una de las primeras visiones imaginarias del misterio de la Santísima Trinidad, dice él que se le representaron las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en forma de tres teclas de piano. Curioso, ¿no? ¿Acaso esas tres teclas, ese do, re, mi, por así decirlo, o mi, fa, sol, no son el comienzo de una imponente, de una excelsa sinfonía, de una música apasionada, esa sonata
de ese músico divino que es el Espíritu Santo, que se sirve de todas y cada una de las criaturas, como de otros tantos músicos o instrumentos o notas que configuran una armonía, una sinfonía propia de un músico como el mismo Dios. ¿Acaso no es eso un anticipo del cielo, lo que San Ignacio vivió los últimos años de su vida en la tierra y terminó viviendo sin salir de su habitación o de su casa de Roma por su enfermedad, como un ermitaño, como lo que había sido ya en su niñez o en parte de su juventud? Murió en un retiro prácticamente absoluto. ¿Y cuántas veces, porque ya su cuerpo arruinado por tantas penitencias y por tanto amor a Dios y a las almas, cuántas veces digo, él gustaba, sobre todo en verano, claro está, subir a la terraza de su casa en Roma para contemplar, como él dice, las estrellas del cielo. Y se pasaba así horas, de modo que sus hijos ya lo sabían y a veces, por miedo a terminar de arruinar su salud, iban en busca de él y se lo encontraban en la terraza, mirando al cielo en éxtasis, de noche, contemplando las estrellas con lágrimas en sus ojos. Y cuando volvía en sí de ese éxtasis, dice la historia, que se tapaba los ojos y exclamaba: cuando miro las estrellas del cielo, todas las cosas de este mundo me dan asco, no las puedo ni mirar. Un ver a sí mismo la patria celestial o al Señor de ella, como dice él mismo el 29 de febrero de 1544. Pues bien, amados hermanos, así dejamos, yo diría reverentemente, a nuestro gran y queridísimo San Ignacio de Loyola, nuestro Padre, nuestro Maestro. Dejémoslo así, ¿no? En éxtasis, llorando de amor, de dulzura, contemplando las estrellas del cielo. Y pidámosle a nosotros que sigamos sus huellas, aunque sea de lejos, como unos enanos, como yo, el primero de todos, voy a seguir a un gigante que camina a paso apresurado. Y esta es, amados hermanos, la misión que el Señor nos ha encomendado, a los que pertenecemos a la Legión de Cristo Rey y al Instituto Cristo Rey. Y cuando el Santo Padre llama a todos a una nueva evangelización, ya lo hemos dicho otras veces, pues nosotros sigamos con el método ignaciano, con el librito mágico, yo diría milagroso, contundente, de los ejercicios ignacianos y contribuir humildemente a la nueva evangelización que ha lanzado el Santo Padre con todos los obispos de nuestra Santa Madre Iglesia. Y termino con las palabras textuales de Juan Pablo II, el Papa, dirigidas a sus hijos, los jesuitas, el 22 de abril de este año, hace pocos días, reunidos en Roma para conmemorar este 5º centenario. Dijo el Papa así: bienaventurado tú, Ignacio de Loyola, y bienaventurados todos tus fieles seguidores. Pues que así sea. Muchas gracias, nada más. Fue una presentación de Galeón Producciones Radio-Televisivas. Por Ediciones Duquin-Altum, Buenos Aires, Argentina.